Hola, bienvenido. Vamos a empezar con el curso de electricista instalador domiciliario. Me presento, yo soy Alejandro Ubierna, técnico mecánico electricista, quien te va a ayudar durante toda la trayectoria de este curso. Vamos a empezar con el módulo 1, donde vamos a ver la parte de teoría. En este módulo vamos a contemplar al menos lo que son los conceptos básicos y el entendimiento de qué es la electricidad. También vamos a ver los tipos de electricidad y cuál es la electricidad que nosotros realmente nos compete en este curso. Vamos a ver también lo que es la generación de la electricidad, cómo se genera, los distintos tipos de generaciones. También vamos a ver la forma de distribución de la electricidad, o sea, en la forma en que llega la electricidad a los domicilios o a las industrias. Te voy a pedir que prestes muchísima atención porque esto es muy importante que aprendas. También que utilices la cartilla que nosotros te hemos dejado para que descargues, la del módulo 1, y tomes notas de todo lo que te haga falta. En caso de que necesites alguna consulta, puedes dejarnos en los comentarios o también puedes escribirme a mi correo electrónico para que yo me pueda contactar contigo. Empecemos. ¿Qué es la electricidad? Vamos a ver el concepto y la explicación. En nuestra sociedad moderna, todos los aparatos en el cual nosotros utilizamos en el trabajo, en nuestra casa o inclusive en el transporte, todos se manejan con electricidad. Sin embargo, la electricidad no es un fenómeno tan sencillo como apretar un botón. Es por eso que nosotros debemos entenderla para poder trabajar con respecto sobre la electricidad. En épocas antiguas, los griegos más que nada, ellos ya conocían el concepto de electricidad. Ellos sabían que frotando un paño con un trozo de ámbar, que le llamaban electrón, atraía pequeños objetos hacia sí mismo. Los fenómenos eléctricos también están presentes en la naturaleza, por ejemplo, en una tormenta. En este caso, la base de las nubes están con una excesiva carga de electrones que son atraídos por los iones que contienen el piso, así produciendo un flujo de electrones hacia la Tierra llamada rayo o relámpago. Tanto este tipo de electricidad como la que está generada por el ámbar se llama electricidad estática, el cual no se puede utilizar para generar algún movimiento mecánico, es decir, de que no se lo puede utilizar como una energía eléctrica. El tipo de energía eléctrica que nosotros utilizamos para todos nuestros aparatos eléctricos se llama energía dinámica, o en otro concepto tenemos que llamarlo como corriente eléctrica. Para entender cómo funciona la energía eléctrica, antes debemos recordar que toda materia que existe en el universo está compuesto por los mismos componentes básicos llamado átomo. El núcleo de los átomos está compuesto por cargas positivas llamadas iones y por neutrones que no tienen cargas eléctricas, es decir, el núcleo siempre va a estar cargado positivamente. Alrededor de este núcleo siempre va a estar describiéndose una órbita y al alrededor de la órbita se mueven unas partículas que apenas tienen masa. Estas son llamadas electrones y tienen una carga negativa. En los metales no todos los electrones giran alrededor del núcleo. Los de las órbitas más lejanas son llamados electrones libres y están un poco afectados por la fuerza de atracción y pueden moverse libremente por el elemento girando alrededor de cualquier núcleo que esté cerca. Es decir, que puede trasladarse de un átomo a otro. Cuando se consigue que todos los electrones de un metal se muevan en una dirección y de forma ordenada, se produce lo que se llama la corriente eléctrica.
Los elementos que permiten el movimiento de cargas eléctricas se llaman conductores, como ser en caso de todos los metales. Los materiales que no son buenos conductores se llaman aislantes. ¿Por qué? Porque sus electrones no se mueven o lo hacen con muchísima dificultad. Es decir, de que no hay un movimiento o una corriente de electrones, y eso evita que la corriente eléctrica se produzca, como es en el caso de la madera o en el vidrio o los plásticos. Para tener en cuenta algo muy claro, y esto es muy importante, el cuerpo humano es un mal conductor de la electricidad, ya que ofrece una resistencia muy grande. Sin embargo, los efectos de la corriente pueden ser muy mortales para el hombre. Es por eso que siempre debemos respetar en el momento de que estamos trabajando con la corriente eléctrica. El fenómeno de la corriente eléctrica es muy similar al comportamiento de la corriente del agua. Supongamos que tenemos dos depósitos de agua que están comunicados por una tubería. En el medio de la tubería va a haber una llave que abre y cierra la corriente del agua. Si los dos depósitos tienen distintos niveles de agua y abrimos la llave de paso de la tubería, se producirá una corriente de agua y cuando ambos estén en el mismo nivel, esta corriente se detendrá. Si nosotros vemos los dos tanques, por ejemplo, el tanque A tiene mucho más volumen de agua que el tanque B. Para entender este concepto, cuando nosotros abrimos la llave de paso, empieza a producir una diferencia entre las presiones entre el tanque A y el tanque B, porque la presión de agua que hay en el tanque A es mucho mayor que la presión de agua que hay en el tanque B. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Va a haber una corriente de agua desde el tanque A hacia el tanque B hasta que el tanque B obtenga el mismo nivel de agua. La diferencia que hay entre las dos presiones, entre el tanque A y el tanque B, es lo que nosotros llamaríamos, en el caso de la electricidad, la diferencia de potencial, y es lo que produce la corriente eléctrica. Entonces decimos que las cargas eléctricas de un elemento conductor pasarán a otro siempre que entre ambos exista una diferencia de nivel que en electricidad se llama diferencia de potencial o tensión. Volviendo al ejemplo del agua, para nosotros conseguir que el agua se mueva constantemente sin detenerse, es necesario instalar una bomba impulsora que mueva el agua de un punto de un tanque A a un tanque B y viceversa. Del mismo modo, en un circuito eléctrico, para conseguir que haya flujo constante de cargas eléctricas, es necesario conectar un generador eléctrico o una batería o una pila que mantenga constante la diferencia de potencial para que el movimiento no se interrumpa. La electricidad que recibimos en nuestras casas o en los comercios o en las industrias se fabrica de la misma manera, pero en lugares llamados centrales eléctricas, que por lo general se encuentran a muchos kilómetros de distancia de nuestras casas. Proceso y distribución de la electricidad. Antes de llegar a nuestros hogares e industrias, la electricidad debe seguir un largo proceso. Este proceso comienza desde las centrales eléctricas, el cual ellas obtienen la energía eléctrica mediante diversas fuentes de energía. Por ejemplo, las centrales térmicas utilizan como combustibles fósiles para producir vapor de agua con el que se produce la electricidad. Las centrales nucleares aprovechan la energía de fusión nuclear para hacer exactamente lo mismo. También están las centrales solares, que obtienen energía a través del sol. También existen las centrales de agua que aprovechan los saltos de aguas de los embalses. En las centrales mareomotrices utilizan el movimiento del agua del mar para producir la electricidad. Las centrales eólicas aprovechan el movimiento de las aspas de los molinos que son generadas por el viento.
Aunque las fuentes de energía son muy diversas y pueden ser muy diferentes, el proceso para obtener electricidad es básicamente lo mismo en todos los casos. Consiste en mover una turbina que está conectada a un generador de corriente. Dentro del generador, unos núcleos metálicos envueltos en hilos de cobre giran alrededor de un campo magnético, creando una diferencia de potencial, el cual produce la corriente eléctrica. Distribución. La corriente eléctrica que se produce en las centrales eléctricas es para el consumo y tiene que viajar muchos kilómetros a través de cables de alta tensión hasta llegar a las fábricas y las ciudades. Para evitar posibles pérdidas de energía de electricidad, viaja en redes de alto voltaje que oscilan entre unos 100.000 y unos 380.000 voltios. En los hogares, en cambio, la electricidad se utiliza 220 voltios. Como no es posible utilizar la electricidad a voltajes muy altos, existen unos transformadores cerca de los centros de consumo que reducen la tensión a 220 voltios y después la distribuyen a los consumidores.